Hola, hola gente, bienvenidos, es Mongolo. El día de hoy les traemos un pequeño video acerca de Sidekick, gente. Este es uno de los plugins que estuvimos hablando en el video pasado. Y como yo fui un maní garapiñado, hay muchas cosas que no les pude explicar y muchas cosas que yo no sabía hacer. Entonces vamos a explicar cómo funciona el programa y cuáles son las cosas. Lo más importante que tienen que saber es que con control D encima de un ítem les va a sacar el menú, ¿verdad? Que ya habíamos visto anteriormente. Vamos a ir más in deep de cómo funciona, pero vamos a ver las opciones generales. Gente, ¿se acuerdan que en el video pasado lo teníamos que solo nos salían los ítems de hardcore? Bueno, eso es aquí en la liga. Estas son las opciones del juego, gente. Aquí cuando dicen idioma, tienen que escoger el idioma en el que ustedes tienen Path of Exile, no el idioma que ustedes quieren que les salga en el menú. Cosa que tiene que quedar muy claro, ¿verdad? Después la liga, ¿verdad? En la que ustedes están jugando. Esto también es compatible con Path of Exile 1, como pueden ver. Entonces de ahí nosotros estamos en Dawn of the Hunt, por ejemplo. Entonces nos vamos aquí a aplicación. Aquí, ahora sí, este idioma que nos sale aquí es el del UI, que solo tiene inglés, francés y coreano. Entonces sí, lo vamos a dejar en inglés, como pueden ver. Esto del zoom, me imagino que tan grande, ajá, es bastante explicatorio. Yo les recomiendo que lo dejen al 100%. Vamos a ver, price check items. Aquí lo más importante es el control D, ¿verdad? Que ustedes lo pueden cambiar a otras teclas que ustedes quieran. Aquí ustedes pueden cambiar otras cosas. Yo, por ejemplo, voy a cambiar este default filter range. Esto va a ser, por ejemplo, esto se lo voy a explicar más adelante, pero lo voy a cambiar a equals. Después van a ver exactamente por qué. Aquí está map check. Gente, esto es algo que yo todavía no he aprendido a usar. De hecho, no sé si ya hay map mods para Path of Exile 2. Tendría que averiguar un poco más. Esto es una función que yo he visto en Path of Exile 1, donde ya todos los posibles mapas existen en una base de datos. Entonces les sale como un cuadrito aquí, un layout de básicamente a dónde tienen que ir, cuál es la ruta más rápida, cómo es el mapa, no sé. Es avanzado, gente. Entonces vamos a irnos para poderles enseñar un poco más a qué me refería. Vamos a irnos aquí a Dawn of the Hunt y con la rota. Entonces de hecho creo que estábamos en exactamente el mismo lugar donde lo habíamos dejado en el video pasado. Vamos a ver. Estamos en Clearfield. Excelente, gente. Ok, volvemos aquí al mismo lugar donde habíamos hecho la prueba pasada. Y ahora sí tenemos estos guantes que habíamos visto la vez pasada. Entonces, ¿qué fue la opción que yo cambié? Cuando nosotros le hacemos a clic aquí, seleccionamos qué es lo que queremos que tenga. Entonces, por ejemplo, yo quiero que tenga Cold Resisting y Lightning Resistance. ¿Ven este igual? Eso lo cambiamos de que nos ponga exactamente los mismos. Digamos que a ustedes podemos redondear esto, a ustedes les interesa que sea un 15 y aquí un 30, porque esas son las mínimas resistencias que ustedes necesitan, digamos, o es más o menos lo que la gente va a buscar. Agregámosle el attack speed, dejémoslo en 12 y le damos search. Entonces podemos ver que no hay ningún ítem con esos exactos stats que esté a la venta. Vamos a ponerle 10. Ok, no hay ninguno que tenga estos. Vamos a quitarle el attack speed. Siguen sin haber guantes que tengan. Gente, estamos ya al final de temporada. Este posiblemente es el peor momento para hacerlo, porque deben haber súper pocos ítems. Pero eso sí me parece muy raro. Vamos a deseleccionar esto, que no sea base, que sea nada más el ítem class. Esto también lo podemos cambiar, el default. Y vamos a volver a poner esto. Ok, ve, ahora sí nos sale. Perfecto, ahora sí tiene más sentido. Claro, porque estábamos buscando unos Green Gloves. Entonces, posiblemente tenemos los mejores Green Gloves de todo el juego, gente. Pero, ahora sí, si ponemos esto, cambiamos aquí este 15, este por un 30 y dejamos ese 12 y le damos Search, no hay ninguno. Ok, literalmente tenemos los únicos guantes que tienen Attack Speed
Cold Resistant y Lightning Resistant en estas cantidades, digamos. Entonces cambiemos ese 30 por un 20. Tampoco. No me cambió la base. Ok, Cold y Lightning Resistance al parecer es bastante raro en unos guantes. Vamos a dejarle este. Entonces, como ustedes pueden ver, ven, hay de Fire y Cold Resistant vendiéndose por un Exalted. Aquí ustedes pueden modificar si tiene sockets, si no tiene sockets. Quiero que tenga 2 sockets. Entonces aquí ustedes pueden buscar los que tienen 2 sockets, cuánto van costando, la competencia. Entonces aquí ustedes saben si por ejemplo vale la pena modificar un ítem y con qué vale la pena modificar un ítem. Porque por ejemplo, si aquí vemos que de un socket cuestan 2, 4, 5 Exalted y con 2 sockets cuestan una cantidad significativa, ya un Chaos Orb, 25 Exalted, 5 Chaos Orb por tener 2 sockets. Entonces podríamos asumir que gastar Valorbs para intentar agregarle un socket a los guantes podría valer la pena, ¿verdad? Entonces, por ejemplo, en este caso, solo para hacerlo divertido, lo vamos a hacer. No tengo ni idea qué nos cambió. Increase Weapon Swap Speed. Nos dio 29% Increase Weapon Swap Speed. Algo insignificante, gente. Pero bueno, por lo menos no arruinamos el ítem. Pero sí, gente, ese fue básicamente el tutorial de cómo usar este programita llamado Psychic. Les dejo el link en la descripción del video. Suscríbanse, denle a like. Muchísimas gracias a todos por vernos y nos vemos en la siguiente.